Bien, saludos, queridos patitos. Tenemos aquí a un experto viajero que ciertamente ha visto Oppenheimer, esta película de Christopher Nolan, del año 2023, y que es una nueva exposición del saber hacer de este director originario del Reino Unido, pero criado y cinematográficamente crecido en la Ciudad del Viento, en Chicago, de la que tenemos sobradas pruebas, por ejemplo, la trilogía del Caballero Oscuro, que tiene parte de trasfondo en esta ciudad. Pero ciertamente en esta película también tiene Chicago. Ahí tenemos a Schiller en el ámbito del laboratorio, que tiene bastante que ver con la investigación que se hace en el proyecto Manhattan. Pero, como has visto la película, si quieres introducir tu cosmovisión de Oppenheimer. Bueno, a ver, lo primero decir que es una de las películas que más me ha sorprendido en los últimos tiempos, ¿no? Porque pues llevaba un tiempo un poco pues yendo al cine un poco más de vez en cuando, tal vez por desilusión, porque casi he visto que es en las series donde ahora Hollywood tiene más talento, e igual las películas son cada vez más comercialoides. Pero tengo que decir que en Oppenheimer me he encontrado con lo contrario. A mí me ha parecido una obra maestra desde todos los puntos de vista, o sea, tanto estéticos como de interpretación, la música, el contenido metafísico. O sea, nos están hablando de Oppenheimer, pero no están hablando del ser humano, nos están hablando de las grandes preguntas del ser humano, de la gran paradoja del ser humano. El ser humano es víctima de su éxito, o sea, el ser humano ha tenido un éxito tan rápido y tan grande que puede que desaparezca por su propio éxito, y eso es un poco lo que pasa en Oppenheimer. Pero es que hay muchísimas más cuestiones aquí, ¿no? Además, está un hombre que quiere demostrar que es un genio, pero está haciendo una bomba. Entonces es como el síndrome del puente sobre el río Kwai, que es ese ingeniero del ejército británico que trabaja para el enemigo, pero es un ingeniero y quiere hacer bien el puente por amor a la ciencia que él realiza. Y Oppenheimer también se encuentra en esta tesitura, ¿no? Él quiere ser el gran genio físico, quiere hacer algo con lo que sueña desde niño, está ahí pensando en el átomo, se ven imágenes de cómo lo visualiza. Y, pero claro, es que le toca una época terrible en la cual se enfrenta en una encrucijada bestial, y es que este conocimiento suyo, esta genialidad, tiene que ser usada para un arma. Entonces él se convierte en el más grande físico del planeta realizando un arma. Y él, en cambio, pues se aplica a ello como genio que es, para demostrar que es un genio, pero pues luego se encuentra con que ha fabricado un arma, ya lo sabía, y se enfrenta a todas esas contradicciones, al arrepentimiento. Este es un atormentado, ¿no? Un hombre atormentado. Y la verdad es que yo creo que hablan del hombre en general con un ejemplo brutal, que es Oppenheimer, ¿no? Que además tiene todas las contradicciones del ser humano, porque se ve que es infiel, intentó envenenar a un profesor suyo cuando era joven, o sea, una serie de cosas oscuras, aunque luego es verdad que él también, además hay muchas entrevistas que le hacen posteriormente, que él se muestra arrepentido muchas veces, atormentado, presenta dudas, que hay una escena bestial que me parece increíble, que ahora me contarás tú qué te parece a ti, que es cuando se enfrenta a Truman y le transmite pues sus pensamientos, le dice que está atormentado, que cree que tiene las manos manchadas de sangre, y ahí se encuentra con un político, ¿no? Que es otra dimensión distinta, y también hay que entender esa posición. Dicen que a esos niveles solo llegan los psicópatas, ¿no? Que duermen tranquilos tomando decisiones que a cualquier mortal no podríamos tomarlas, se nos pararía el corazón. Entonces, para ser presidente de los Estados Unidos en la guerra mundial, probablemente tengas que ser un ser humano muy especial. Entonces se encuentra con un Truman que casi se ríe de él y se mofa de sus dudas, porque él no tiene ninguna,
Es una escena terrible esa mofa Oppenheimer, es bestial. Y dice, y no me lo traigáis más, ¿no? Y, y bueno, y luego pues hay otra, esa es una de las cosas que me dejó absolutamente trastornado. Pero así en general, luego las referencias a los clásicos, ¿no? El mito de Prometeo, que es el titán que les da el fuego a los hombres y por ello le castigan los dioses. Eso es un poco, le llaman a Oppenheimer los científicos, él es el nuevo Prometeo. Y luego hay otra, pues otra alusión a clásicos, pero en este caso hindú, que era me cuesta leerlo, el Bhagavad Gita, que es un clásico hindú, o sea, con un nombre difícil para nosotros, pues es un libro clásico que trata pues de mitología y es la frase que usa Oppenheimer cuando detona la bomba y funciona en la prueba Trinity, famosa en el desierto de Estados Unidos, ¿no? Él hace volar y dice, y ahora me he convertido en muerte el destructor de mundos, que es una cita que dice el dios Vishnu en esta obra hindú, ¿no? Entonces, me parece una maravilla todo esto. Y es un constructo de Nolan en torno a unas memorias reales de Oppenheimer, pero con muchas licencias. Que yo creo que lo que él pretende, más que hablarnos de la biografía de Oppenheimer, que no es esa intención la suya, sino presentarnos pues estas contradicciones, estas terribles tragedias del ser humano, que nuestra propia genio y genialidad e inteligencia es nuestra perdición, ¿no? Es nuestra absoluta perdición, en un momento además mítico en el que se juntan algunos de los más grandes físicos de la historia, como que salen en la película, salen todos, salen Bohr, Fermi, sale Einstein, sale algunos que Teller, sale Fuchs, que fue el que espió para los soviéticos, que a eso hablaremos después, sale el que trabajaba para los nazis, que era Heisenberg también. Bueno, pues salen algunos que muchos han tenido un papel, tanto en las bombas, ¿no? Como Teller en la de hidrógeno, como en la propia física, ¿no? Fermi, que tiene un teorema de Fermi. Yo no soy un experto en estas cosas, pero vamos, que eran pues como una época mágica de los físicos. Y salen todos. Y porque estuvieron realmente. Y eso también hace crecer mucho a la película, porque son las grandes mentes del siglo XX o de la edad contemporánea en torno a un momento crucial de la humanidad, que es la bomba por fisión de átomo, de isótopos de radiactivos, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando la tesitura era o la consiguen los nazis o la conseguimos nosotros. Eso es lo que le pasa un poco al protagonista, ¿no? Se da cuenta de lo que va a hacer y cree que no hay que hacer esa bomba, pero si no la hace él, la van a hacer los nazis. Entonces Oppenheimer es una figura difícil de juzgar. Y luego además hay que pensar que lo vemos desde ahora y nos parece el horror, porque fue el horror lo de las bombas, ¿no? Porque es un horror y probablemente el fin de la humanidad esté en una guerra nuclear, porque si alguien la tiene, alguien la tirará, ¿no? Pero quiero decir que él se encontró en esa tesitura. Los nazis iban a tener la bomba. Y luego además los bombardeos normales, convencionales sobre Tokio, habían causado ya más de 100.000 muertos civiles. La bomba creó 30.000. O sea, los números de la Segunda Guerra Mundial eran tan enormes que la bomba no les pareció una solución tan terrible, porque habían hecho cálculos de que tomar las islas por el ejército, las islas de Japón, iba a resultar en muchísimas más víctimas, tanto estadounidenses como japoneses. Eso no justifica nada. En la película lo dicen. No justifica. Es un horror radiactivo y probablemente nuestro final. El final de todo, porque las bombas siguen aquí. Cada vez son más grandes. Rusia tiene 2.000, Estados Unidos tiene 1.000 y pico, y cada vez hay más países y más descontrolados que la tienen, ¿no? Que eso es un poco el final de la película, cuando él realmente dice, pero es que realmente ellos tenían miedo de que hubiera una reacción en cadena con la bomba primera, con la prueba Trinity, y que explotara toda la atmósfera. Y cuando no ocurre, pues lo celebran diciendo, bueno, hemos detonado la bomba y no ha pasado nada, no se ha destruido el mundo. Pero luego él se da cuenta que la reacción en cadena es el propio ser humano, y los gobiernos y los políticos y los militares
pues acopiando bombas y que eso es una reacción en cadena y que finalmente algún loco la tirará y empezará una guerra nuclear, ¿no? Y eso es un poco todo a lo que se va enfrentando Oppenheimer, pero además de una manera narrada que a mí se me hizo absolutamente rápida, a pesar de que la película dura 3 horas. Me he enrollado mucho, no sé si... No, está bien. Tú? No, está bien. Sí, en la escena con el presidente Truman, cuando le dice sus miedos, le saca un pañuelito y le dice, como implícitamente, bueno, si usted tiene las manos manchadas de sangre, aquí tiene el pañuelo, limpiese como hago yo. Limpiese. Y le dice, usted la inventó. A los de Hiroshima y Nagasaki, ¿qué carajo les importa quién inventó el cacharro? Lo tiré yo. Se acordarán de mí, no de usted. Tiene razón. Y tiene razón. Es que la historia, además, es muy patética, porque están las grandes mentes del mundo haciendo la bomba, muy afanosos, muy científicos, muy que eureka, hemos encontrado esto, lo hemos conseguido. Era, pues como siempre pasa, ¿no? Un problema que hay que darle una solución, el puente sobre el río Kwai, vamos a ser más genios que los alemanes y que los soviéticos, y ellos lo ven como un problema científico, pero cuando la terminan, de repente hay una otra escena bestial que aparece el militar, el mayor general de ingenieros, que es Groves, eso es, Groves, y de repente ya empacan la bomba y le dicen, bueno, y tengo una reunión en Washington para presentarla, y dice, bueno, yo voy con usted, le dice Oppenheimer, ¿no? Y le dice, no, ¿para qué? Y entonces él se da cuenta que a él le querían para hacerla, pero que a partir de ahí es un arma que va a estar en manos de los que hacen la guerra, que son los militares y los políticos que dan las órdenes, y que él no pinta absolutamente nada. Y entonces ahí es cuando él empieza a darse cuenta del descontrol del invento, ¿no? Y bueno, él es evidente que lo tenían que saber desde antemano, pero es cuando verdaderamente es consciente y se queda absolutamente pegado. Y luego tiene esta reunión que acabas de describir perfectamente con Truman, en la cual hace casi mofa, ¿no? Con ese pañuelo, que perfectamente interpretado por Gary Oldman, además, que pone una cara de crueldad impresionante y de cinismo. Y entonces él empieza a entrar en bucle y Nolan hace una cosa maravillosa, que es narrarlo. Cuando intenta ser objetivo en la biografía de Oppenheimer es en color la película, y cuando es subjetivo, que es como lo vive él, es en blanco y negro, aunque el espectador no se da verdadera cuenta. Esa es la gran genialidad de esos cambios de formato. O sea, están muy bien hechos, de tal manera que no te chirría para nada el cambio de color a blanco y negro de la película. Y luego esas visiones oníricas de bombas nucleares, de átomos fisionando, que él tiene, ¿no?, en su cabeza de físico. A mí la verdad es que me parece increíble. Y que ciertamente esas visiones de lo micro engarzan con Interestelar, que es lo grande, ¿eh? Que supongo, sí, no sé si te habrá pasado como a mí cuando viste Interestelar. No me había dado cuenta. En Interestelar, la he visto y me parece maravilloso. Cuando hablan de Gargantúa, pues un vasco piensa, bueno, es como un personaje vasco de toda la vida, y luego lees que, bueno, Gargantúa es un personaje de otra cultura por ahí, y resulta de esto es curioso porque toda la vida hemos visto ese gran muchacho comiéndose gente en nuestras fiestas populares. Pero ciertamente Interestelar tiene esa cosa de los agujeros negros que están mencionados aquí, esa idea de que está investigando, que no sabe si la ciencia lo podrá justificar en la vida real, pero él teóricamente, en la física teórica, sabe que hay algo por ahí que se traga todo, que se traga la luz, que se traga los planetas. Y cuando habla con el profesor de literatura, que es el enlace con un posible estilo Kim Philby de llevar la información a los soviéticos, pues ciertamente el profesor de literatura dice, pero eso es posible. Así, algunos que están interesantes, porque la ciudadanía pues estaría muy escéptica, sobre todo con ese paper que le publican el 1 de septiembre de 1939 y le dicen, sí, felicidades, pero el Hitler te ha quitado la parte delantera del periódico, ya el foco no será para ti.
Y ciertamente es un choque. Siempre hay juego de espejos. El color con el blanco y negro, esa situación respecto a los políticos, el militar al que supuestamente va a pedirle un medio favor contándole una cosa respecto a estas vías de espionaje en los Álamos, pero como había sido el hijo de un pastor ruso y que era hijo de un ruso blanco y todo esto, era como un martillo de herejes. Y cuando se entera Leslie Groves le dice, pero ¿por qué carajo has ido con ese? Que ese es un tipo que está loco. Y al final tiene que hacer la componenda de mandarle a Londres, con lo cual ciertamente tiene muchas situaciones de juego de espejos, por ejemplo el juego entre Oppenheimer y Strauss, que es también fundamental. A mí me pareció que es una película que estaba hecha para mí cuando la vi en el cine. Yo sentí lo mismo. Luego mira, ahora que has citado a Strauss, también hay otra gran, porque hay varias enseñanzas que subyacen, o varios temas, y otro de ellos es el ego del ser humano. Uno de ellos es lo que te he comentado antes, pero también está el ego, y Strauss es el ego. Entonces, Strauss está toda la película creyendo que Oppenheimer ha puesto a Einstein contra él, porque mira lo que le ha dicho, que ni me ha saludado, y luego realmente no tenía nada que ver con él en la conversación, y él está todo el rato, yo, y estábamos hablando de que de la posibilidad de destruir del planeta, de una guerra con centenares de miles de muertos, y Strauss creía que hablaban de él. Solo existe él, y él es insignificante, y la conversación entre ellos no tenía nada que ver con él, y está toda la película obsesionado y queriendo vengarse por mezquindades, ¿no? Y al mismo tiempo es un hombre genial a su manera, porque también me gusta cómo enfrenta al hombre hecho a sí mismo, que llega a lo más alto, que es Strauss, que dice, yo no tengo ningún estudio de nada, pero vendo zapatos, pero luego dice que no los vende en una zapatería, o sea que consiguió ser un grandísimo empresario y luego asaltó a la política y llegó a lo más alto. Y militar, sí, porque es almirante también. Naval, sí, almirante. O sea, llega almirante y luego llega a lo más alto de la política. Eso es ser un genio. Y es un hombre que no tenía ningún estudio. Es otro genio, no de la física, pero es otro genio. Es un genio maquiavélico o lo que quieras, o de la política, pero entendida de la peor manera, porque no de la buena, sino de la mala manera, porque a Strauss le odió todo el mundo. La verdad que fue un hombre muy odiado. En su propia autobiografía él intenta justificarse y dice que no entiende cómo se le cogió tanto odio, ¿no? Al final lo destituyen. Es un personaje controvertido que ha utilizado Nolan para hablar del ego, y a mí me parece también magistral. Y luego también otro puntazo es el rollo del machismo, ¿no? La época era machista, no sale ninguna mujer en la película porque no la había, porque es que ahí eran todos hombres. Bueno, aparecen algunas mujeres. Sí, aparecen, pero quiero decir, no en puestos de responsabilidad, son la mujer de él, que ella es genial en su exposición, en muchas cosas, ella es genial. Luego la bióloga del Proyecto Manhattan, que aparece y la toman por una secretaria, ¿no? Dice, me han preguntado si soy la que mecanografía, a ver si sé mecanografiar. Y dice, les he dicho que lo que sé es biología, porque era la más brillante bióloga que había en Estados Unidos. Bueno, pues ese tema también aparece. Es un tema que aparece por omisión. O sea, es toda la película. Y luego hay otra escena que me parece absolutamente increíble, que es cuando él da el discurso triunfal, Oppenheimer, porque han caído sus bombas en Hiroshima y Nagasaki, y se ve en una especie de palco con miles de personas entusiasmadísimas porque habían ganado la guerra mundial y aplaudiéndole, y entonces él se deja llevar por ese cesarismo que tenemos los seres humanos y dice, y les hemos dado un buen pepinazo y además lo vamos a volver a hacer, y pena no habérselo tirado a los alemanes, y todo el mundo aplaudiéndole a rabiar, y él por dentro empieza a tener una visión de mientras todos aplauden como monos, o sea, como idiotas, por detrás él está viendo la bomba atómica, ¿no? Destrozarlo, y cómo se destruye todo el palco, se quema, se incineran todos, las caras se les empiezan a disolver, y él lo ve, y se está dando cuenta que según habla de la locura suya y de la locura de todo el mundo, ¿no? Entonces es algo increíble lo de Oppenheimer. Y luego
Y luego que le acompañó toda su vida, ¿no? Porque incluso en las últimas entrevistas que da, él dice que no tiene respuestas. Si él intenta explicar el momento que era, el callejón sin salida en que él estaba, porque los nazis estaban, repito, estaban peleando por tener la bomba. Si la llegan a tener, hubiera sido increíble, ¿no? Y entonces él se encuentra en esa tesitura, pero él siempre termina diciendo, pero igual lo que he hecho, pues es una salvajada, siempre lo es, pero lo que quiero decir es que es uno de los grandes crímenes de la humanidad, y lo es. Entonces, pero la película te plantea, no es una cosa sencilla, hay que entender muy bien la época, hay que entender muy bien al hombre, hay que entender... Entonces te plantea esas tesituras. ¿Qué hubieras hecho tú ahí? Tú eres el físico más importante. Te dicen que los nazis están a punto de tener la bomba. ¿Qué haces ahí? Pues igual haces lo mismo que Oppenheimer. Es que no lo sé. Y es que es una carta de Szilard, que será el que estará al mando del laboratorio en Chicago, y de Einstein, los dos que alertan a Roosevelt de, ojo, cuidado, que hay unos alemanes por ahí que pueden hacer una bomba de estas muy locas, que todavía el mundo no se ha enterado, porque luego Oppenheimer dirá, no se enterarán hasta que no la vean, hasta que no la vean en la prueba, no sabrán qué demonios tenemos entre manos. Sí, le podemos explicar, pero ciertamente durante la película te han dicho, la teoría tiene sus límites. Tiene sus límites. Pero luego hay que llevarlo a la práctica para que la gente vea, esto es... Y por lo tanto, ciertamente esa carta de Szilard con Einstein es la que abre todo el periodo. Y ciertamente ahí tenemos inferido un pequeño detalle, y es que Einstein no estará en el proyecto Manhattan, pero Szilard sí. Con lo cual, ciertamente ahí te puede dar para pensar, más allá de lo que le dice a Strauss de que Einstein era el más genio, pero hace 40 años, cuando hizo la teoría de la relatividad, es de la generación anterior. Ya, pero más allá de eso, puedes pensar, fue el primero también que se dio cuenta de que había un problema, que era tal vez poner demasiado poder en manos del ser humano. Y por lo tanto, ciertamente, claro, ahí luego tenemos el juego de las dos conversaciones en el lago. Porque hay una primera, cuando Edward Teller descubre aparentemente los cálculos de que van a incendiar la atmósfera y que va a ser todo el apocalipsis, pues ciertamente va a donde Einstein y le pregunta, oye, ¿estos cálculos qué te parecen? Y después es cuando en el 47 vuelve a haber otra, pero en el mismo lago. Resulta curioso, es otro bucle para jugar con el tiempo, que es lo que le gusta a Nolan. En elementos fragmentarios, para explicarte primero un poco, luego darte un poquito más, y así explicar una situación en la que Einstein le avanzará lo que él ha sufrido, lo que él va a sufrir cuando logre el objetivo. Sí, esa escena es increíble, las del lago, por cierto, inventadas, porque eso no sé, es ese, yo creo que Einstein es el instrumento de Nolan. Einstein, a ver, está basado en hechos reales, porque Einstein se pronuncia bastante al respecto. Dice que la próxima guerra va a ser con palos y piedras, este tipo de cosas. Sí, ¿no? Que no sabe cómo será no sabe esa conversación. Sí. De hecho, es injusticia. Einstein dijo aquello de que no sabía cómo iba a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta sí, que sería con palos y piedras. Exacto. Entonces él sí que teoriza sobre todo esto. Lo que ocurre es que Nolan utiliza las conversaciones con Einstein para darle el toque magistral a la película. O sea, el mensaje definitivo, la catarsis de la película es esta charla de la que estás refiriendo tú con Einstein. El final de la película, la conclusión de la película es Einstein. Es la conversación con Einstein. Es cuando ya dice, ¿te acuerdas cuando te dije que igual incendiábamos la atmósfera y era el apocalipsis? Por una reacción en cadena, pues la hemos hecho. Y es cuando se da cuenta que eso, que no ha entendido el factor humano. Estaba pensando el físico en los cálculos físicos. Los cálculos físicos daban que la atmósfera no se iba a incendiar, porque era nulo el riesgo. Pero el ser humano es una reacción en cadena en sí misma. Y eso es lo que él comprende finalmente y lo trata con Einstein en una conversación ficticia, que probablemente es la mente de Oppenheimer consigo mismo, dándose cuenta
de lo que realmente ha provocado, ¿no? Y que haya dejado en manos de la humanidad esa bomba, y la humanidad en sí misma es una reacción en cadena. Con esa imagen bestial, que él se basa en un recuerdo que le había dejado absolutamente, pues, congelado, que era cuando le cuenta a un piloto que ha visto pasar las bombas teledirigidas alemanas hacia Londres, y que el piloto le dice, es que me imaginé que los nazis tuvieran la bomba atómica y que volaran de esta manera en sus cohetes hacia Londres, y es el apocalipsis, ¿no? Y entonces él tiene sueños como si fuera un piloto pues un Messerschmitt o uno de estos alemanes, y ve pasar, o en un Spitfire británico, y ve pasar esas bombas V2 teledirigidas con bombas atómicas, y empieza el mundo a explotar. Esa es su pesadilla, ¿no? Y es verdaderamente, eso es una herramienta que ha usado Nolan visual impresionante. Es que la verdad que me pareció jugosa. Luego otra parte impresionante de la película es el idealismo de los comunistas americanos, que no son como los soviéticos, la mayoría de ellos, algunos sí, pues apoyando a la guerra civil española al principio, pero que luego van renegando cada vez más de Rusia, dándose cuenta de lo que es Stalin, y se van desmarcando, entre ellos Oppenheimer. Bueno, Oppenheimer sí, también un poco, que su mujer, tal. Y, y luego los propios estadounidenses, contrarios al comunismo, atacándoles, ¿no? Que ya empieza a surgir el macartismo, la persecución en el seno de ya del comienzo de la Guerra Fría, de todos los que habían tenido mínimo contacto con los comunistas. De hecho, Oppenheimer tiene muchos problemas por esto. Casi no le dejan entrar en el proyecto Manhattan por sus contactos con... Y luego, pero él mismo se confía, cree que los científicos son todos buenos, y se le cuela un espía soviético en un científico que era absolutamente brillante, que era Fuchs. Y al final le dicen, es que es usted ridículo, aquí no había ningún espía. Y dice, sí, hemos cogido uno en el laboratorio de Teller, que encima es al que a él le había perdonado para que se quedara, que es el padre de la bomba de hidrógeno, que le traiciona además personalmente, y tiene además a un espía soviético ahí en el laboratorio, ¿no? Que es el que pasa toda la información del proyecto Manhattan a los soviéticos. Y ahí es cuando y ahí se ve también el comienzo de la pugna armamentística entre Estados Unidos y la URSS, que en todo momento, porque en esos momentos le llaman el país aliado. O sea, en toda la película, no, un país amigo y aliado. En ese momento todavía no era el gran enemigo, de que fue después, ¿no? Todavía no. Entonces, pero ellos ya barruntan que lo va a ser. Entonces no quieren compartir con los soviéticos la bomba, ni nada que tenga que ver con ella, pero se les escapa de las manos. Aunque realmente ahora hay controversia, y hay quien dice que lo que Fuchs envió, que es verdad que era un espía, pues lo que envió no sirvió realmente a los físicos soviéticos para hacer la bomba. O hay incluso quien dice que los ralentizó, no lo sé. Los americanos dicen que sí les sirvió y los rusos dicen que no. Bueno, esta controversia que habría que verla con distancia, ¿no? Pero Fuchs mandó la información, mandó información sobre todo de la bomba de hidrógeno, de los cálculos de Teller, de tal, y al final pues fue condenado por ello, ¿no? Y terminó en la Unión Soviética, por cierto. Sí, es lo que tienen las teorías de la conspiración, que ciertamente admitir que Fuchs fuera el suministrador esencial de la información de la bomba atómica, pues evidentemente quitaría el peso a los científicos soviéticos respecto a su propia bomba. Y evidentemente hay luego otra teoría de la conspiración que dice que el proyecto Manhattan fue un completo fracaso y que en realidad fue un intercambio en abril del 45 con Hans Kammler, general de las SS, que estaba con el proyecto ultra secreto de la bomba atómica alemana, en el que intercambió su libertad por dos bombas alemanas que fueron convenientemente pintadas, porque dicen que la bomba Fatboy y Little Man tenían un diseño muy alemán.
y que eso se veía en la parte de atrás con esa, sí, que con la, sí, y que ciertamente es una teoría de la conspiración, evidentemente para tratar de insultar a los estadounidenses y aliados, porque lo que era Londres a nivel político, con todos los gobiernos exiliados en Londres, era el proyecto Manhattan en Los Álamos, porque estaban todos los científicos de todos los países en guerra, y por eso estaban todos los que hemos citado, de Fermi, de Niels Bohr cuando logra salir de Dinamarca, Oppenheimer, no estaban todos los que habían sido algo en los últimos años en el ámbito occidental. Sí, sí. Pero mira, has dicho algo, aunque me has contado, yo no tenía ni idea de esta teoría de la conspiración de que la bomba era alemana, que me parece delirante y tal. Pero esto sí que tiene una cosa curiosa de comentar, y es cómo se suicidan los nazis también por su propio fanatismo. Porque los físicos eran casi todos judíos. Entonces, probablemente fracasan debido a que echan a los físicos y solo queda uno o dos. O sea, de los grandes, de los más brillantes, los echan a Estados Unidos, entre ellos Einstein. Y, y claro, y por eso pierden. Entonces, son víctimas como otros grandes fanatismos, como los yihadistas, que no usan, las mujeres las tienen relegadas. Pues no están ya absolutamente, pues esos talibanes, la mitad de los grandes cerebros del país, que son las mujeres, ya absolutamente desaprovechadas porque las tienen absolutamente, pues ahí prisioneras, ¿no? Entonces, el fanatismo también tiene sus ventajas en la guerra, porque los soldados fanáticos todos sabemos lo formidables que pueden llegar a ser, como los japoneses, los nazis, etcétera, pero también tiene sus grandes desventajas, y es que acabas prescindiendo de población. Sí, se lo dice. Y los nazis echan a todos sus mentes más brillantes que terminan en Estados Unidos. Entonces, se lo dice Oppenheimer al general Groves, que acaba de hacer en el 43 el Pentágono. Le dice: tenemos un factor a nuestro favor a esos 18 meses de decalaje, y es su antisemitismo. Su antisemitismo puede que nos ayude. Y ciertamente, sí, señor, cuando en un libro que es La Europa de Hitler, de Alan Toynbee, cuando empieza Alan Toynbee a hacer los cálculos respecto a Alemania, la proyección de en los años 40 de cómo vaya la guerra, él asume que va a haber exactamente la misma concepción social y económica que en el Reino Unido, de que van a utilizar la maximización de la producción, la mano de obra, dado que los soldados van al frente, pues las mujeres ocuparán el lugar, como han estado en el Reino Unido en la Primera Guerra Mundial y en Estados Unidos también, pero se olvida del hecho fanático, y el hecho fanático quería a las mujeres alemanas en casa y para procrear, y ya está. Y por eso las mujeres alemanas no son un factor productivo, tienen que tirar de soldados del ejército rival que han sido subyugados en forma de esclavos, judíos, y otros elementos que son llevados a campos de concentración, y a través de los campos de concentración reciclados en trabajadores forzosos. Exacto. Cuando los estadounidenses mandaban a sus mujeres, las mujeres fueron a la industria, y entonces pudieron mandar más tropas a los frentes, desde luego, sí. Eso también sale en la película. O sea, hay un montón de cosas. O sea, no solo uno puede pensar, no, es la paradoja del ser humano entre la víctima de su propia genialidad, que le hace inventar hasta el arma que le va a destruir a sí mismo, ¿no? Ahora estamos con la inteligencia artificial diciendo lo mismo, ¿no? Que es algo que nos va a destruir, ¿no? Un poco como la película de Terminator. Entonces, y es posible, al final igual ocurre así. Bueno, la propia industrialización está produciendo el cambio climático. Esto es un poco la tragedia del ser humano. Eso es de lo que trata la película, yo creo que principalmente. Pero hay muchísimas más líneas o enseñanzas o mensajes que lanza Nolan, y probablemente me vaya a dejar muchos, porque es una película de volver a ver, que vas a descubrir cosas seguro, pero que tiene escenas absolutamente... Y que no es algo de ahora, porque ciertamente esta idea que está detrás del funcionamiento de Strauss, que es yo estoy con los Estados Unidos. Oppenheimer es un patriota, pero de un tipo de patriotismo, y Strauss de otro tipo de patriotismo, del tipo maquiavélico,
a pesar de que la frase más famosa la utilizó Napoleón en un escrito, en un ejemplar de Maquiavelo, del Príncipe, eso de el fin justifica los medios, que no es una frase literal de Maquiavelo, sino una síntesis escrita por Napoleón, pero da igual. Strauss piensa que da igual los medios, el fin es que Estados Unidos tenga la potencia más importante, que tenga las armas, que lo tenga absolutamente todo, y ante eso está dispuesto a sacrificar lo que haga falta, todo lo necesario. El ser humano solamente es un instrumento, una herramienta que se puede utilizar, que se puede manipular como una fábrica, como una lo que sea. Claro, sí. Y ciertamente lo hemos hecho toda la vida, porque conoces el creciente fértil en la zona de Mesopotamia, que evidentemente si uno mira ahora cómo está y mira al pasado, pues uno puede pensar la paradoja de que se llama así. ¿Por qué se llama eso creciente fértil cuando ahora de fértil no tiene nada? Pues hace miles de años había una técnica que era la quema de brozas, que era hacer un incendio localizado, y las cenizas eran muy buenas, fértiles, pero es como un pecadillo concupisciente, porque te cargas a largo plazo lo que es el entorno natural por una siembra muy determinada en un plazo muy corto. Y por lo tanto, aquello que era un vergel, y por eso se llama creciente fértil, acabó siendo un desierto, gracias a la intervención del ser humano. Hace miles de años, con lo cual ciertamente más avanzada claro, la es que ese técnica. grupo de Prometeo o Vishnu, lo que dicen, por eso a mí me gusta cómo conectan con el pasado, porque lo que están diciendo no es una cuestión de esa fecha, es algo que ha pasado siempre. La inteligencia del ser humano le ha llevado a realizar las más maravillosas acciones y al mismo tiempo es capaz de todo. O sea, de todo es de todo. O sea, no hay Sí. sin ningún tipo de... Porque y es terrible. ciertamente cuando vemos la prueba Trinity, seguro que te recordó al Apolo. La torre, las luces que se van encendiendo. No, lo de la prueba están allí soltando esa bomba ahí en el desierto y están casi eufóricos, ¿no? Pero la verdad es que tiene algunas escenas que me dejaron verdaderamente en shock, o sea, en total shock, porque me parecieron como puñetazos. O sea, perfectamente transmitía una serie de mensajes que hacían pensar, que es lo que se pide a este tipo de películas. Y se acaba, y además no es moralista, es una película, todo lo contrario, creo que es la antimoralista, que yo odio la moralina, no me gustan nada las películas blanco-negro que te dicen que una ideología muy marcada. Aquí lo que Nolan, yo creo que huye de esto y te intenta lanzar un listón para que lo recojas tú y tú hagas tu propia interpretación, porque realmente el ser humano yo creo que va a seguir siendo como es y va a haber todos esos estereotipos y todos esos tipos de personas exactamente igual. Lo que pasa es que cuando hay una guerra de ese calibre, que es que no nos hacemos idea de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y ese momento tan catastrófico, pues se produce una paradoja. Si ya la paradoja se produce en el día a día, en ese momento es mucho más. Y es que probablemente no puedes vencer a los nazis sin personas como Truman, como Strauss, como Napoleón, como Maquiavelo. Entonces ellos tienen también su papel que es las democracias venciendo al nazismo, pero su papel es terrible porque son Maquiavelos, son Napoleones y son Trumans. Y entonces Oppenheimer, que es un científico, en el fondo un pichón, un pichón que está haciendo una bomba atómica, pero es un pichón, y entonces de repente se encuentra con que se lo ha dado a verdaderas hienas. O sea, le ha dado su bomba a gente implacable. A Kennedy mismo, que todo el mundo lo tiene idealizadísimo, ¿no? También porque le asesinan y tal. Pues le preguntan, ¿usted hubiera sido capaz de tirar la bomba si la crisis de los misiles hubiera continuado? Dijo, sí, por supuesto. Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? Porque es el presidente de los Estados Unidos y se tiene que montar... Es un político, no es un científico, y su papel es mostrarse implacable, aunque no lo sea, pero dar esa imagen terrible. No digo que sea bueno ni malo, ni que sea lo... Yo digo que están los políticos, están los científicos, ahí se ven los militares, cada uno tiene
son totalmente como vasos inconexos que la guerra hace que se conecten, ¿no? Y entonces eso es un poco, incluso Oppenheimer, entonces es cuando empiezan los Álamos, otra cosa impresionante es cuando están los Álamos construyéndolo y se ponen un uniforme. Y se ponen un uniforme, ¿no? Y toma esa decisión de hacer la bomba y está ridículo realmente, ¿no? Porque no es un militar. Y llega un físico y se lo dice, y te quítate eso porque tú no eres un militar y te queda ridículo porque tú eres un científico. Es como si el militar se hubiera puesto a jugar a otra cosa, ¿no? Y entonces él se da cuenta es que cuando se pone su uniforme. Su uniforme, que es lo que le ha llevado a la historia icónico, es su aspecto icónico de Oppenheimer. Todos ya le van a recordar con ese sombrero y con ese aspecto de dandy, ¿no? De una especie de dandy. Y la verdad es que no, es que me parece maravillosa entera. La construcción de los Álamos en tierra india, que esta es otro puntazo. Él amaba ese lugar, era un lugar indio, lo respetaba y se le ocurre hacer el gran pecado de construir su laboratorio atómico en ese lugar, que él ama y lo destruye. Él, así como va a destruir la tierra, la cual él ama, también él va a destruir el lugar que más ama, que es los Álamos, por donde él cabalga. Y entonces crea su propia ciudad. Al principio está feliz con esta idea, él la ha construido ese sitio, pero de repente dice, bueno, le dice Truman, ¿y qué quieres que hagamos con los Álamos? Y dice, pues desmantelarla entera y devolvérsela a los indios porque hay que dejarla virgen como yo lo encontré. Y entonces le dice, ya se le cambia la cara a Truman y dice, este tío no está en la Tierra. O sea, y se da cuenta en la desconexión absoluta de Oppenheimer con la realidad. Y le pasa con la bomba lo mismo. Él no sabe lo que ha construido y entonces le dicen, no, la vamos a ampliar porque ahora tenemos otro enemigo que son los soviéticos y a los indios que les den por el saco. Y entonces Oppenheimer se queda como, Dios mío, me he cargado los Álamos. Y también dice, Dios mío, me he cargado la Tierra. Eso es un poco todo lo que pasa por la mente de Oppenheimer, ¿no? Destruye su propio paraíso. Entonces, Que es curiosamente lo que le dice. Prometeo, acaba castigado, claro, como Prometeo. Es lo que le dice Strauss a su asistente. En ese paralelo de los no juicios, porque ninguno de los dos es un juicio. Uno es la no renovación de la licencia de seguridad y el otro es la confirmación del Senado para secretario de Comercio. Y en la segunda, la de Strauss, dice: ¿cómo este hombre que veía tanto era tan ciego? Tan ciego para las cosas más pedestres como esta de voy a donde el presidente y le digo, señor presidente, que los rusos van a tener el arma, con lo cual hay que estar preparados. Y cuando le dice, ¿qué hacemos con los Álamos? Ah, bueno, cegarlo y dárselo a los indios. A ver, usted me está diciendo que los rusos, y por lo tanto si tenemos a los rusos para hacer más cosas, pues tendremos que estar en el mismo sitio y ampliarlo incluso. Con lo cual el mensaje que me trae me impele no a dárselo a los indios, sino a construir más salas y más edificios y más de todo. Claro. Esa idea de viendo tanto, que es lo que vemos incluso al inicio con esos sueños de lo subatómico, que es un poco como un nuevo ámbito conquistador, descubridor de nuevas zonas, de nuevos el país desconocido que decía Shakespeare. Y no ver. Todo. Si te das cuenta, todos los personajes de la película, desde sus vasos incomunicantes, que uno es militar, el otro científico. Teller que solamente ve lo suyo. Edward Teller que cuando dice lo bueno es la de hidrógeno, porque yo la estoy investigando, y le dice, bueno, ¿eso cómo se hace? Bueno, para detonarla necesitamos una bomba de fisión. Bueno, pues entonces vamos a seguir con lo nuestro, por lo que vamos a necesitarla de una manera o de otra. Con lo cual, él mismo, que dice, hay que investigar lo mío, no lo vuestro. Y él mismo dice, pero para lo mío necesito lo vuestro. Sí. No, pero que es espectacular, como te das cuenta que cada uno tiene un objetivo diferente, el político, el militar y el científico, y cada uno es víctima de su propia ceguera, porque están ciegos todos. Mira, por ejemplo, Strauss, que dice eso de Oppenheimer, de que él, con lo genio que es, está ciego, pero es que a él le pasa exactamente lo mismo. Él solo piensa en ganar de cualquier manera la guerra, ¿no? Hacer lo que sea para ganar, y luego para ganar él,
su propio ego, el subir, seguir subiendo. Es un genio, igual que Oppenheimer, es un genio absoluto, porque es un hombre que se ha hecho a sí mismo, un self-made man, que dicen los americanos. Y entonces, pero también está ciego, porque su propio ego no le deja ver que se está autodestruyendo también, igual que Oppenheimer, y va a acabar cayendo en desgracia, siendo el gran villano de Estados Unidos para la opinión pública, cosa que él se le ve, se lamenta todo el rato en sus memorias, lo mismo que se lamenta Oppenheimer por todo lo que le atormentaba, también se lamenta Strauss, porque no comprende que la gente le odiara tanto. Y luego además, él, ahí se ve en esa escena en la que él cree que hablan de él, los Einstein y él estaban hablando de él estaba ciego, él no tenía nada que ver con esto, ¿no? Y luego también le pasa al militar, porque Groves también cae en desgracia, también lo echan de mala manera, bueno, él dimite, pero lo defenestran de mala manera y queda en la opinión pública, creo que como cínico, grosero, como que era un tío que no tenía, que hacía comentarios de no tener sensibilidad ninguna. Digo, es que habéis puesto a un señor a utilizar la bomba atómica. Entonces, ¿qué queréis poner ahí? A una persona de total... Pues claro, eran personajes muy especiales, eran personajes implacables, terribles, personajes que estaban jugando con la destrucción y la aniquilación. Entonces, pero todos fracasan, todos están ciegos, todos son... Realmente, toda esa seriedad, todo eso es el presidente de Estados Unidos, el científico, el físico más importante del mundo, da igual, son niños jugando con fuego. Todos ellos son niños jugando con fuego que se van a quemar, que van a quemar el planeta, y el ser humano es eso. O sea, no importa lo importante o lo genial que sea un ser humano. En realidad, nos vamos de cabeza a la perdición y estamos fuera de control. No tiene control nadie, ni Einstein, ni Oppenheimer, ninguno, estaban zumbados, estaban ciegos todos, y eso se ve en la película. Lo terrible y lo angustioso de la película es que te das cuenta que hasta un hombre genial es un niño o un mono con navaja, un peligro público. Entonces, pero no es Oppenheimer, somos todos. Entonces, pues no lo sé, la película es terrible, enfrenta a todas las personas quizá haya un atisbo de esperanza en un personaje que, aunque secundario, pero secundario en un elenco impresionante de grandes actores, como es el personaje de Hills, que hace de segundo de Sylar en Chicago, que le dicen cuando está avanzada ya la nominación y la comparecencia para la ratificación por el Senado del señor Strauss para secretario de Comercio, le dice, bueno, va a venir un científico, y primero le pregunta, ¿pero de los Álamos o de Chicago? Porque tenía esa idea de que lo mismo que la conversación con Einstein, pues en Los Álamos Oppenheimer había hecho de la capa un sallo, que era el fundador, el sheriff, el alcalde y todo, y que todo el mundo allí le bailaba el agua, pero fuera de ese entorno había libertad, y la libertad estaba en Chicago, y se enteran de Chicago. Bueno, ya se piensa que es, pero a pesar de que hay dos momentos que se ve una interacción de Hills con Oppenheimer y los dos son lamentables porque aparece como que le menosprecia. En uno le corta cuando es la prueba, cuando va a Chicago, y le dicen sí, la prueba ha salido bien, y el otro cuando le van a presentar el documento, que luego él se hace eco en la reunión con el secretario de Defensa, de que están reuniendo firmas para no lanzar la bomba contra Japón, y le tira la tablilla al suelo. A Sylar le trata un poco mejor, pero a Hills le tira la tablilla al suelo, y parece que es un desprecio que no es, y por tanto en principio uno pudiera entender que habría un cierto resentimiento, y las palabras que dice son para defender a Oppenheimer y decir, sí, Strauss, usted fue el que le tiró a los leones a Oppenheimer. Esa es la mayor grandeza de una esperanza. Sí, una esperanza. Luego hay cierto patetismo también, y cierta hipocresía, o mucha hipocresía, en todos esos científicos de Los Álamos que luego, en cuanto hacen la bomba, se dedican a hacer manifiestos de cómo controlarla, y a decir que son malos los militares y los políticos que la utilizan, ¿no? Eso también
yo creo que hay un punto de hipocresía ahí. O sea, tú les has dado la pistola al mono y ahora estás criticando al mono, ¿no? Eh, no lo sé, ahí también, fíjate, Truman me parece un personaje tratado descarnadamente. Yo no sé si era tan cínico y tan malvado, porque sale malvado Que es otro realmente. que también decían que en el fondo Pero tiene razón, no era sino un antiguo vendedor de trajes baratos del medio oeste. claro, pero, pero es que igual son esas las personas que, pues que llevan el barco y pueden tomar decisiones de bombardear Japón y que haya 100.000 muertos, irse a la cama y dormir tranquilo, ¿no? Porque yo Sí, me un moriría, tipo que pero una él década no. antes estaba vendiendo trajes baratos en Missouri, 10 años después está lanzando la bomba atómica. Sí, sí, exactamente. Y coge, bueno, curiosamente luego Truman también evitó que se tirara la bomba atómica a China en la guerra de Corea, ¿eh? Sí. Porque MacArthur la quería tirar y fue Truman el que dijo que ni de coña y lo destituye a MacArthur. O sea que el personaje también tiene aristas y aquí sale tratado de manera descarnada, pero hay una cosa que le dice que es verdad cuando se ríe de sus escrúpulos o de sus tonterías de Oppenheimer, es que es verdad. O sea, Oppenheimer también es cierto que actúa de una manera muy infantil cuando crea la bomba y luego va dando pena por ahí llorando, ¿no? Porque lo único que le importa es que la gente trate su figura en la posteridad con magnanimidad y se dedica solo a llorar, ¿no? Un poco y se vuelve hay un cierto patetismo en ello y de hecho cuando decimos que cada uno tiene todos están ciegos pero todos tienen sus objetivos, Strauss cuando hace esa maniobra previa incluso a hablar que le ha traicionado a Oppenheimer e intenta defenestrarlo, su objetivo es pues cargárselo y quedar él ser reelegido, etcétera. Y Oppenheimer sabe que ese tribunal que le ponen de puertas adentro, que no tiene ninguna posibilidad de ganar y que le van a defenestrar, y él sabe que le van a defenestrar, le dicen, si lo mejor, le dice hasta su abogado, si lo mejor es que ni hables, porque estás perdido. Y él dice, no, pero yo quiero hablar, porque Oppenheimer ya está hablando para la humanidad, está sabiendo que sus palabras van a ser anotadas y que en el futuro se van a revisar. Y él lo que quiere es un testamento para el futuro, para que cuando le lean otras generaciones digan, bueno, Oppenheimer, entendemos tus razones de por qué tú hiciste todo esto y tal. Y eso es lo que él pretende y por eso dice, tengo mis razones, quiero hablar ahí. Porque Porque él ya sabe está, que va a porque está demostrar. siguiendo las palabras de Einstein, que ya le ha relatado ese futuro. Eso es. Sí, Está sí. siguiendo el hecho de Y que te Einstein realmente tirarán, es el mismo, porque él no habló te con él. defenestrarán, pero después te volverán a recoger, te perdonarán, te darán medallas, el Exacto, no me salmón, acuerdo. la palmadita en la espalda. ¿Qué ocurre? Y de hecho pasa también con todos, porque menos con Strauss, pero tanto a Oppenheimer como al ingeniero militar les condecoran al final después de haberles defenestrado a los dos. O sea, es algo también bastante clásico en el ser humano, ¿no? En un determinado momento puedes ser un villano y en otro determinado momento te recuerdan, cogen tu cadáver y te santifican, ¿no? Hay mil casos. Podemos hablar de Miguel Servet o de cualquier persona en el mundo. Te queman y luego en siglos posteriores incluso te idealizan. ¿Por qué? Pues incluso te hacen mejor de lo que eras. Esto también sale y también es que es una auténtica y magistral obra del ser humano. Es una película sobre cómo funciona el ser humano en un momento crucial que es la Guerra Mundial como ejemplo y me pareció absolutamente maravillosa. Y estoy seguro que vamos a encontrar nuevas escenas, que la vamos a volver a ver y que vamos a volver a hablar de cosas que no habíamos visto o percibido y que no la contará también incluso con más cosas según vaya pasando el tiempo. Pero a mí me habían dicho gente que era aburrida, me habían hablado de película lenta, iba con cierta precaución y que va. Me pareció una pedazo de película, una obra de arte espectacular. O sea, se me hizo corta. Así que, y más o menos, esto es un poco lo que yo he podido desgranar, pero ya te digo que es una película compleja que da para muchas tertulias. Ciertamente cuando yo salía del cine, había un par de personas que dijeron
que era precisamente una película lenta, aburrida, e incluso estuvieron mirando el móvil. Afortunadamente no me di cuenta más que una vez, pero me dio bastante coraje porque ciertamente era un choque respecto a una situación en donde las emociones fluían después de ese final, la música que no es de Hans Zimmer, a pesar de que habitualmente Nolan suele trabajar con Zimmer, pero se da la circunstancia, lo mismo que en Tenet, que tuvo a Ludwig Göransson, que es también del Mandaloriano, eh, porque Hans Zimmer estaba haciendo Dune primera parte y en esta no ha podido estar porque está haciendo Dune parte 2, con lo cual resulta curioso que se haya ido con Denis Villeneuve, que sería el otro competidor un poco en estas películas de cierto calado, que no son blockbusters, sino cojo el blockbuster y me lo llevo a mi terreno como autor, con lo cual ciertamente Como la Batman, música por es ejemplo, es un importante. blockbuster, pero es un blockbuster llevado por un director muy bueno a su terreno, como tú bien acabas de decir. Es una película, yo creo que sirve para reflexionar, porque ciertamente después el mundo nos ha llevado a ese escenario en donde en aquel momento el arma nuclear era un arma de disuasión, de yo la tengo, así que no me hinséis mucho los ovarios porque ya sabéis lo que puedo llegar a hacer en caso de escalada. Y ahí hubo documentos de doctrina militar que fueron haciéndose, de doctrina política, incluso en la OTAN, en el Consejo de Seguridad Nacional en los Estados Unidos, respecto al uso, porque la situación, evidentemente, en cualquier herramienta, no solamente es la herramienta en sí, evidentemente esto que estoy diciendo lo sabrás mucho mejor que yo, sino la doctrina que generas para utilizar este elemento dentro de una estrategia militar. Evidentemente será distinta la perspectiva desde Estados Unidos, desde Francia, que tendrá el arma nuclear, desde el Reino Unido, desde la Claro, Unión Soviética. ese es el quid de la cuestión. Ese es el quid de la cuestión, porque ellos creen que van a poder controlarla. Además, él, cuando está todavía en la fase que él está orgulloso del logro y tal, él habla de que va a ser el arma que va a acabar con las guerras, porque como destruye el mundo, pues nadie va... Algo de eso ha habido, porque a veces hemos vivido en paz en Occidente por no podernos pegar porque tenían la bomba a los soviéticos, etcétera. Pero han sufrido los países del tercer mundo, que es donde se han desarrollado las guerras. Pero a lo que me refiero es que ellos intentan, los científicos, en cuanto la controlan, se ponen a trabajar en doctrinas, que no les hacen ni caso. Pero ahí es cuando Oppenheimer se da cuenta de lo iluso que él ha sido. Porque ni siquiera le quieren en Washington para que dé opiniones de nada. O sea, y efectivamente, Estados Unidos y la URSS pueden hacer todos los tratados que quieran entre ellos de no agresión, pero es que luego la tiene Pakistán, la tiene India, intenta conseguirla Irán. Ahora estamos viendo qué ha pasado con Rusia, que ahora amenaza otra vez con tirarla. Entonces, está más de moda que nunca este tema. Está de actualidad absolutamente. Y ahí es el descontrol. Todos sabemos que si un Hitler, un hombre absolutamente fanatizado, que tarde o temprano alguno habrá, y si todos los países tienen la bomba, ese hombre tendrá la bomba y ese hombre tirará la bomba. Si lo que existe se usa, ya lo usaron los americanos. Sí, es el cambio de paradigma de la disuasión a ser un arma táctica, de cambio de situación en el terreno. Y evidentemente, si uno sabe que si un ejército lo tiene mal sobre el terreno, va a hacer uso de esa última carta, que es el arma nuclear, para cambiar la situación en el terreno de combate, evidentemente eso le está diciendo al mundo que si tú quieres impedir que tengas esa situación, o que si van mal dadas puedas tener esa carta, la proliferación es un hecho automático. Es decir, todo el mundo querrá tener su propio arsenal nuclear, no solamente como lo ha tenido Corea del Norte, que lo ha tenido para la supervivencia del régimen, no, sino por el hecho ya del terreno militar de si llegamos a una situación de enfrentamiento con el país X,
pues vamos a necesitar el arma, como por ejemplo, imagínate el caso del canal Beagle, que estuvo en los años 70, pero no fue cerrado suficientemente, entre Chile, Argentina, por supuesto, Egipto, Arabia Saudí, Turquía. Israel ya la tiene, Japón, Taiwán, incluso Filipinas, claro. Vietnam. Es que ¿cuál es la enseñanza más terrible de la guerra de Ucrania? Una de ellas es que al perder sus armas atómicas en el Tratado de Budapest y devolvérselas a la URSS, se convirtió en un país invadible y todos los tratados se rompen y ya está. O sea, eso, lo que tú hayas firmado da igual. Da igual, pero si tú tienes un arma atómica no da igual. Allá no te invaden. A Rusia nadie le va a invadir, porque tiene 2000 armas atómicas. Eso de que peligra Rusia es una estupidez, porque nadie puede invadir a un país con 2000 armas atómicas. Entonces, Ucrania ha entendido que si cedió sus armas y así se convirtió en un país en zona gris entre dos imperios, el occidental y el ruso, y entonces se ha convertido en un lugar invadible, factible para ser invadido, y encima se había quedado sin ejército porque también había vendido un montón de su material de manera, pues los sátrapas, ¿no? Los oligarcas habían vendido por toda África para enriquecerse lo poco que le quedaba al ejército. Entonces se convirtió en un país invadible y vemos los resultados. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que han copiado casi todos los países del mundo? Si yo consigo la bomba, no me va a pasar lo que le está pasando a Ucrania. Tristemente, esa es la tesitura. Y es una tesitura peligrosísima, porque imagínate qué países pueden tener eso, y cuantos más lo tengan, más descontrolado estará. Y también la reflexión respecto a la propia Unión Europea, porque después del Brexit, el único país que tiene arma nuclear es Francia, a pesar de que De Gaulle, con Franco en los años 60, el proyecto Islero, intentaron introducir el arma nuclear en España, sí, pero fue un fracaso. Los franceses han dicho: si atacan los rusos a Europa, solamente responderemos con arma nuclear si atacan territorio francés. Sí, claro. Con lo cual dices, aquí falta una reflexión muy de fondo acerca del armamento nuclear en Europa, sí, y del proyecto europeo. Sí. Sí, claro, es que también está esto sobre la mesa, ¿no? La verdad es que, bueno, tal vez lo que no se trata mucho en la película es que el proyecto Manhattan no fue solo de Estados Unidos, aunque llevaba el peso, sino que estaba Inglaterra y Canadá también, y había más países, ¿no? Sí, ahí tenemos ciertamente el Acuerdo de Quebec de 1943, que es el prolegómeno del proyecto Manhattan. Es decir, que es la cesión de los británicos, porque ya no podían avanzar ellos, a un esfuerzo mancomunado con los estadounidenses, con el legado previo de todos aquellos países que habían formado el proyecto, que no solamente eran los británicos y luego los estadounidenses, sino muchos más países. Era un proyecto muy multinacional. Sí, luego está el milagro científico en la película, que es algo que es teórico o prácticamente imposible, lo hacen posible. O sea, también hay un logro científico, que lo que pasa que terriblemente es una bomba, pero que luego se ha utilizado también en la vida civil, ¿no? Sí, pero y ciertamente ese choque, milagro del descubrimiento de... Y ese choque de que los militares quieren compartimentación, y los políticos también, que cada cual sepa solamente lo mínimo y la cúpula sea el que organice, pero a un científico no le puedes decir eso. El científico tiene que tener toda la información para poder seguir avanzando. Eso se ve mucho. Y de hecho Oppenheimer se pelea todo el rato para que le dejen coordinarse con todos y que todos sepan todo, pero finalmente también fracasa. Triunfa gracias a su visión. Si llega a hacer la de los militares, no triunfa, pero al mismo tiempo su visión hace que llegue a los soviéticos la información a través de Fuchs, que estaba en el departamento de Teller, creo, no estoy seguro. Sí. Y que tenía conocimiento sobre todo del tema de la bomba de hidrógeno. Y cuando a Teller se le va la pinza porque quiere hacer la bomba de hidrógeno, le pone a Fuchs como responsable del área teórica, de uno de los 4 pilares de Los Álamos, precisamente. Ya, yo creo que Teller es el gran villano de la película, porque ese es el personaje más desnaturalizado. O sea, tú entiendes al
al que sale de una fábrica de trajes y se convierte en presidente de los Estados Unidos. Dices, este es un animal implacable que ha subido, un psicópata que está ahí y un genio de la política, ¿no? Y Strauss, y que entiendes a Oppenheimer, que es el científico que está obsesionado con trascender, con ser genial, con hacer algo imposible y tal. Pero Teller es una mezcla de todos ellos y es un genio absoluto, pero al mismo tiempo lo ponen como carente absolutamente de ningún tipo de ética. O sea, bueno, tiene un poco y caballerosamente incluso le da la mano, le pide perdón, pero al mismo tiempo le destruye, y eso que Oppenheimer le había recuperado cuando estaba echado casi. Y luego además hay un momento muy bueno que lo retrata. Yo no sé si es con justicia, es la visión de Nolan, ¿no? Pero es cuando está la bomba, cuando la prueba Trinity, ¿no? Que está Teller casi riéndose, casi ahí mirando ahí al desierto. Con todos los demás tienen miedo de que pase lo de que se incendie la atmósfera, están todos acojonados. Incluso Oppenheimer con su hermano ahí diciéndole, como se descontrole, toca el botón para pararlo todo, y todo el mundo ahí asustado con lo que va a pasar, ¿no? Y en cambio ahí se ve el psicópata, no tiene ningún tipo de sentimiento, está sonriendo como le falta la bolsa de las palomitas, mirando ahí. O sea, está maravilloso, está absolutamente orgulloso, ¿no? de lo que ha logrado. Y esto también es espectacular, es impresionante. Y yo creo que es el gran villano de la película, y el personaje más difícil de comprender, el que ha construido Nolan. Los demás yo creo que se comprenden, cada uno en su línea, pero Teller es un enigmático, un personaje como villanesco, enigmático, un psicópata difícil de comprender. Y que al final le traiciona, aunque realmente la aprecia también. Es una cosa contradictoria, porque le traiciona, no se gira, le pide disculpas, también dice que es un brillante, no le traiciona del todo, dice que él cree que ha sido un fracaso como ha llevado ciertas cosas, pero que realmente es un genio, que gracias a él se ha hecho todo. Es una especie de elogio y crítica, ¿no? Es un científico rebelde. Un personaje también muy interesante. Sí, en parte el personaje de Oppenheimer dicen que tardó varios meses en enterarse que había pasado el crack del 29, que él vivía un poco a su aire y que le contaron pero tiempo después. Y que ciertamente se puede ver en la película que la mujer es la que le dice como una especie de electroshocks de pero es que no ves que es Strauss el que está haciendo esta vista, el que te está metiendo en el problema. Él está ciego y ella lo ve. Qué claro, ciego eres. Y en el otro, pero es que, ¿cómo le das la mano a Edward Teller? Pero si es el que te ha pegado la puñalada, no directamente, pero sí conceptualmente a la hora de él quiere la bomba de hidrógeno y no quiere ver lo que él ha visto respecto a la bomba atómica de sí, pero no, pero él no tiene escrúpulos. Él vamos a hacerlo, soy genio y aquí. Sí, y también sale que la mujer le defiende en todo momento, le saca la cara cuando más bajo está, cuando incluso él se percibe su infidelidad, que él fue muy infiel mucho tiempo, muchas veces. Aquí sale solo una, tal, pero fue muy infiel incluso. Parece ser que la que muere con esposas de amigos y todo, ¿no? Sí, por un lado está la que muere y luego cuando le dice al final aquello de que cuando el amigo murió, que nunca se enteró de que había tenido el rollo con esa señora. Sí, que mienten para ponerle peor y que él nunca se enteró. Pero bueno, que él también tenía esos lados oscuros tan grandes, ¿no? Incluso cuando se ve de joven que intenta envenenar al profesor, y casi Bohr, que era su tan admirado científico, casi se come la manzana envenenada, ¿eh? Y luego de repente, pues eso debió de pasar de verdad según las memorias de Oppenheimer. Sí, ¿no? Y además sirve funcionalmente a la historia porque ejemplifica ese arrepentimiento, porque de la noche a la mañana va a intentar quitar de en medio la manzana porque se ha arrepentido. Se ha arrepentido de ya no lo había pensado. Además, lo utilizan con una manzana, ¿no? Que es como el pecado original y demás. Y también Newton. No lo sabía. Y Newton y la gravedad. No me había dado cuenta de esto yo. Sí, no solamente el pecado original, sino el Newton y la manzana. Sí, claro, la física, el pecado original, es que es espectacular. Y luego encima, como dices tú, es lo que vas a ver en la película. Es como él hace un plan, lo desarrolla y luego lo quiere desactivar porque se ve las consecuencias que va. Y ese es
es como el destino de su vida, ¿no? Es como su destino, el estar. El Prometeo, el castigo por haberle dado el fuego al hombre y tal. La verdad es que es absolutamente increíble. Es un peliculón espectacular, que recomiendo muchísimo y que creo que es una de las mayores genialidades que he visto en mucho tiempo, en mucho tiempo. Y nada, poco más creo que puedo desgranar. No sé cómo, si quieres comentar algo más o... Pues básicamente creo que podemos decir que es una película imprescindible, que entra dentro de los cánones de todas las películas del propio Nolan, con el juego del tiempo, que viene con Interstellar, con Inception, con Origen, evidentemente, que Sí, tiene bien, mucha relación con Tenet, que tiene relación con Dunkerque, ese aviador interpretado por Tom Hardy, que va ayudando a toda la gente con el tema de la playa, aquí tiene su reverso con ese de la V2, que la ve, con lo cual ciertamente va un poco encajando cosas que están dentro de su cosmología cinematográfica y la metafísica sí, del ser humano está presente todo el rato, incluso las de Batman, incluso las películas de Batman. Esta, que igual, como dices tú, es el mayor blockbuster adaptado a su terreno, que eso me ha gustado como lo has expresado. Y, es puro Nolan, pero para mí más depurado. O sea, es como un genio que ha ido mejorando y de repente te da la novena sinfonía, ¿no? Y yo creo que es espectacular. Para mí la mejor que ha hecho hasta ahora, probablemente. Pero bueno, eso son opiniones. Para mí, desde luego, es la mejor. Para mí es la más yo redonda, la más depurada. yo le pongo un 9,5 para que no se me venga demasiado arriba y haga una buena película la próxima, que Y yo veremos también. a ver cuál es. Vale. Yo también, la Eh, misma. Dicen que igual adapta un libro de Jorge Luis Borges, nunca se sabe. Pues lo veremos, porque no me la perderé, sea lo que sea. Bien, pues muy agradecido de que hayamos podido tratar este peliculón, esta maravillosa propuesta de Christopher Nolan de 3 horas, que tuvo que hacerla en Universal porque hubo problemas con Warner Pictures, que están un poco de capa caída y ciertamente ellos verán y solucionarán si quieren o no este extrañamiento, porque ciertamente eh, podríamos incluso hablar de que Christopher Nolan es un poco el Stanley Kubrick, porque tiene pocas películas, pero son grandiosas, un poco como aquel genio incomprendido. Y el sello Warner Brothers habitualmente era el que daba a los directores libertad, y ahora parece que es todo lo contrario, y por eso ha tenido que hacerla en Universal. Pero ciertamente eso es otro debate, y muy agradecido de que hayas podido estar por aquí. A mí hablar de cine no me cansa, me encanta. Podría estar mucho tiempo hablando. Y yo también Y, estoy agradecido porque me hayas invitado. Muchas gracias. y supongo que volveremos. Sí, claro, hasta la siguiente. Ya comentaremos otras películas y otros eventos. Muchísimas gracias. Es que ricasco y nada, y hasta la próxima.